Bueno, y regresamos hoy para continuar hablando de los medicamentos antidiabéticos. Nos faltan aún dos grupos de medicamentos sensibilizadores que no pertenecen a las biguanidas. Hablamos maravillas de las biguanidas, ¿eh? Pero bien, vamos a hablar ahora de otros dos grupos de sensibilizadores. Otro grupo de sensibilizadores son las tiazolidinedionas, conocidas como las glitazonas, es más fácil decir glitazonas, ¿no es verdad? Estos medicamentos aparecieron en la década del 90 en el mercado y se unen a un receptor del núcleo de las células y modifican la síntesis de algunas proteínas que intervienen en el metabolismo. Son sensibilizadores, pero no sensibilizan el receptor, como veíamos que hacían las biguanidas, sino que ellas actúan a nivel del núcleo, a nivel de un receptor nuclear. Y este receptor nuclear va a estimular la síntesis de algunas proteínas y estas proteínas intervienen en el metabolismo, facilitando la acción de la insulina. Tiene como principales efectos, primero, disminuir la resistencia a la insulina, inhibir la formación de nuevos vasos sanguíneos causada por el factor derivado de endotelio, y esto es una situación que se ha aprovechado para otras enfermedades, no para la diabetes. Es decir, hay un factor que se llama factor derivado de endotelio, y este factor derivado de endotelio hace que aparezcan nuevos vasos sanguíneos. Bueno, ellos inhiben este factor y entonces no aparecen estos nuevos vasos sanguíneos. Eso hasta en el tratamiento del cáncer tiene implicación. Tercer efecto, disminuye los triglicéridos en sangre y aumenta la HDL colesterol, o sea, el colesterol bueno. Y también, en la parte mala, aumenta la LDL colesterol, que es el colesterol malo. Pero bueno, aumenta el bueno también, ¿eh? Disminuye las citocinas proinflamatorias. Los que han estado siguiendo los ciclos anteriores recordarán cuando hablábamos de inflamación de la citocina. Bueno, pues entonces estos medicamentos inhiben, disminuyen la cantidad de citocinas proinflamatorias, por tanto son útiles en la inflamación. Y esto es beneficioso en los pacientes diabéticos para controlar la inflamación, que como ustedes han visto, que hemos hablado en algunas ocasiones, uno de los problemas de la diabetes es la inflamación derivada de todos estos trastornos metabólicos que tienen las células. Disminuye la leptina en sangre. La leptina es una hormona producida por las células del tejido graso y una hormona que disminuye el apetito. Esto es un problema porque aumenta el apetito. El diabético ahora tiene hambre porque toma un medicamento que aumenta el apetito. Pero también aumenta la secreción de adiponectina, que es otra hormona también producida por el tejido adiposo y que tiene acciones como sensibilizar a diferentes células del cuerpo para la acción de la insulina. Y entonces, al aumentar la secreción de adiponectina, la adiponectina sensibiliza a las células del cuerpo para la acción de la insulina. Y entre estas células están las células del hígado. Entonces, la insulina tiene ciertos efectos sobre el hígado, las células del tejido muscular esquelético y del tejido adiposo. Y la adiponectina reduce el tejido adiposo. Por eso, aunque aumenten el apetito, bueno, pues se compensa un poco con esta reducción del tejido graso. Las más conocidas y más utilizadas son la rosiglitazona, la troglitazona y la pioglitazona. Son las tres más conocidas. Las tres tienen complicaciones cardíacas. Es el problema que tienen. Pueden descompensar la insuficiencia cardíaca, pueden producir angina de pecho, pueden producir infarto agudo de miocardio y por eso la rosiglitazona, que fue la más utilizada en una época, se ha retirado del mercado en muchos países por los efectos cardiovasculares negativos que tiene. Pueden favorecer la aparición del accidente vascular encefálico, trombosis cerebral. Pueden facilitar la aparición de fracturas óseas, de edemas. Pueden producir ceguera por edema en la mácula de la retina y pueden producir hepatitis, sobre todo la troglitazona. Y todos estos son también efectos indeseables que no son tan frecuentes, pero que pueden aparecer y que han limitado un poco el uso. La pioglitazona se ha observado que puede favorecer la aparición de cáncer de vejiga. Los toman, un poquito complicado, tienen muchos beneficios, pero tienen algunos efectos indeseables significativos. El último grupo de sensibilizadores son los activadores de la linquinasa, que actúan aumentando la sensibilidad del receptor de insulina por acción directa en el receptor. Ellos actúan en el receptor de insulina y lo sensibilizan, lo hacen más sensible a la insulina. La más utilizada de todas es la tolimidona. Estos nombres a veces los medicamentos son un poco complicados. Esta para mí. Otro grupo que ya no son los sensibilizadores son los secretagogos. Son sustancias que el efecto de ellas es aumentar la liberación de insulina por el páncreas. Actúan en el páncreas y hacen que aumente la liberación de insulina. Son derivados de las sulfas y se descubrió su efecto hipoglicemiante en 1942, siendo el primer hipoglicemiante oral efectivo. Las derivados de las sulfas fueron los primeros. Después aparecieron otros que no son derivados de la sulfa. Vamos a aclarar esto. Se clasifican en sulfonilureas, que son los derivados de la sulfa, y en no sulfonilureas, que no tienen nada que ver con la sulfa, y son otros de descubrimiento más reciente y de introducción reciente en el mercado. El sulfonilurea
clásicas, antiguas, se utilizan hace muchos años. Tal vez recuerden el diabetón, nombre comercial, son los más antiguos, porque el diabetón como diabetón pues ya no existe en el mercado hace tiempo. Las sulfonilureas actúan inhibiendo el canal de potasio dependiente de adenosín trifosfato en las células beta de los islotes pancreáticos. Recuerdan que eso hacía que entrara, se acumulaba potasio, se cerraba aquí este canal, se acumulaba potasio dentro de la célula y el potasio dentro de la célula facilitaba la entrada de calcio y la liberación de insulina. Eso lo vimos ya cuando hablamos del metabolismo de los hidratos de carbono. Bueno, pues ellas lo que hacen es inhibiendo ese canal de potasio. Por tanto, hacen que se cierre más rápidamente. Al cerrarse más rápidamente, aumenta el potasio en la sangre, en la célula mucho más rápidamente y se libera insulina. Ellas hacen el efecto que haría el ATP por entrada de glucosa en la célula. Eso lo hablamos cuando hablábamos de la fisiología normal y entonces lo recordamos aquí. Como tiene una estructura química común con las sulfas, los alérgicos a las sulfas deben tener precaución a usarla cuando la están usando y vigilar los síntomas de alergia. Si aparece alergia, cuidado porque puede ser una de las sulfonilureas si usted es alérgico a la sulfa, aunque lo más probable es que no tenga alergia cruzada, pero puede aparecer. No quiere decir que siempre sea alérgico. Por ejemplo, yo soy alérgico al sulfaprim y no a la sulfonilurea. Puedo consumir sulfonilurea, pero no puedo tomar sulfaprim porque tengo alergia a sulfas. Además, prolongan la vida media de la insulina porque actúan en el hígado retardando la destrucción de la insulina. La insulina generalmente es metabolizada en el hígado y entonces degradada, ya no puede actuar. ¿Pero qué hacen ellas? Disminuyen este efecto del hígado, o sea, del hepatocito, la acción del hepatocito sobre la insulina y por tanto la insulina tiene una vida media más larga, actúa más tiempo, actúa disminuyendo la glicemia más tiempo. En las células beta del páncreas ya habíamos mencionado que las hacen más sensibles a la glucosa, o sea, habíamos mencionado que facilitaban el cierre de los canales de potasio, pero esto hace que sean más sensibles a la glucosa. Con menor cantidad de glucosa que entre la célula beta libera más insulina porque tiene cerrado el canal de potasio. Disminuye la producción de glucosa por el hígado y esto también ayuda mucho al control de la glicemia. Están indicadas en pacientes con diabetes medio tipo 2, no hacen nada en pacientes con diabetes medio tipo 1, no se les ocurre mandarla. Sobre todo en pacientes mayores de 40 años y con menos de 10 años en sufrir la enfermedad, porque cuando un diabético tiene más de 10 años en ser diabético, por lo general el deterioro pancreático es mayor y la liberación de insulina por el páncreas es menor. Y cuando un paciente tiene menos de 40 años, pues muchas veces la causa es autoinmune y es un poquitico más complicado para que responda a medicamentos secretagogos. Por eso es más efectiva diabetes mellitus tipo 2, mayores de 40 años con menos de 10 años en ser diabético. No debe indicarse en diabetes mellitus tipo 1, como ya hablamos. No debe indicarse en embarazadas porque pueden causar daño al feto, pueden producir hipoglicemia, cuidado, sobre todo cuando se asocian a otros hipoglicemiantes como la metformina. Pueden producir hipoglicemia, pueden inducir hipoglicemia, cuidado. A veces pensamos que la insulina es la única que baja el azúcar exageradamente, no. Los secretagogos también pueden bajar el azúcar de forma considerable, sobre todo cuando se asocia con metformin y la persona tiene un ayuno prolongado. La liberación de insulina por las sulfonilureas es independiente de la cantidad de azúcar en sangre. Ellos van a hacer que se libere insulina independientemente como esté alta, esté baja, esté normal, va a liberarse insulina. Esa es la causa de que hagan hipoglicemia. Pueden causar alergia, dolor de cabeza y trastornos digestivos, asociadas a la aspirina, a sulfas, a alopurinol y a los fibratos, que son medicamentos de fibratos utilizados para tratar trastornos de grasas en sangre, aumenta su actividad como secretores de insulina y puede causar hipoglicemia. Recuerde, asociada a aspirina, a sulfas, a alopurinol y a fibratos, puede facilitar la acción hipoglicemiante de estos medicamentos. Las más utilizadas actualmente no son ya las de primera línea, que eran las que ya decíamos, aquel diabetón que se utilizaba antiguamente, ya eso no se utiliza. Lo que se utiliza son las de segunda línea. Aquí están la glibenclamida, la glicazida y la gliburida, con las más utilizadas, y la glimepirida, pero la glimepirida algunos la clasifican como segunda línea, pero otros la clasifican como tercera línea porque tiene algunas características que tiene más sensibilidad, o sea, puede producir un poquito más de liberación de insulina, y por eso también la clasifican algunos como tercera línea. Glicazida, gliburida, glibenclamida, que fue la primera de todas, y la glimepirida. Ahora vamos a ver los secretagogos que no son sulfonilurea, el segundo grupo de secretagogos. Son medicamentos que actúan estimulando la secreción de insulina por las células beta con un mecanismo igual al de la sulfonilurea. Hacen lo mismo,
facilitan el cierre del canal de potasio, aumentan el potasio en el citoplasma de la célula y facilitan la liberación de insulina, pero actúan en otros sitios diferentes, aunque no se deben asociar. Recuerden eso, no se deben asociar. La primera que se inventó fue la repaglinida en 1983. Su tiempo de acción es muy corto, pero es muy intenso, por lo que se utilizan inmediatamente antes de las comidas. Se toma una repaglinida antes de comer, inmediatamente antes de comer, y entonces la acción va a permanecer el tiempo que dura la comida y un poquito más de tiempo después. Por eso son muy buenas como hipoglicemiantes para tratamiento de personas con pico de glicemia después de las comidas. Son muy buenas. No deben tomarse separadas de las comidas porque pueden inducir hipoglicemia y severa, tiene un alto riesgo. Están contraindicadas donde diabetes mellitus tipo 1 no se deben administrar, no hacen nada. Pacientes con cetoacidosis empeoran al paciente con cetoacidosis. Pacientes alérgicos a este medicamento, existe la alergia, y en pacientes que tomen gemfibrosil porque puede potencializar el efecto de ellos y producir más hipoglicemia. Como efectos colaterales presenta aumento de peso y la hipoglicemia, que es frecuente, pero estos efectos son de corta duración. Como la acción de ellas son 3 horas aproximadamente, a las 3 horas pasan los efectos. La repaglinida, además de la hipoglicemia, tiene otros efectos adversos como son infecciones respiratorias superiores con frecuencia, náuseas, diarrea, vómito, dolores articulares, dolor lumbar en la espalda, dolor de cabeza y sensaciones inexistentes, lo que se conoce como parestesia, pero generalmente podemos traducirla como calambre. Se reportan además casos de algunos síntomas, algunas complicaciones un poquito más severas, como son isquemia cardíaca, angina, y se ha hablado que pueden producir muerte súbita coronaria también. O sea, tienen efectos cardiovasculares negativos. Bueno, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Continuaremos en el próximo programa con otros grupos de medicamentos hipoglicemiantes. Hasta entonces.